eso al comandante? ¿Pretendes no estar de acuerdo? Pero esa medida ¿Ustedes no va- desean festejar al nuevo rey? Tienes que salir de aquí ahora. Toma al niño y a María y huyan para Egipto. Herodes está buscando al niño. Él quiere matar a Jesús. Buenas tardes para todos ustedes, hermanos y hermanas. De nuevo, semanalmente entre ustedes, con este programa de Una liturgia para la vida. Nos encontramos en la octava de Navidad y entre ellas también casualmente cae ahora en este domingo la celebración de la Sagrada Familia. También ustedes pueden acceder a otros medios de comunicación, además de YouTube, como iHeartRadio, Amazon Music, YouTube Music, Apple Podcasts, como Spotify. Comparte estos momentos el Padre Víctor Anguiano de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Una de las cosas primeras que no debemos de pasar viene siendo de el evangelista Mateo. Mateo tiene una comunidad nueva procedente del judaísmo. Y esta comunidad nueva, cristiana consecuentemente, quiere él convencerles de la identidad de Jesús. Y es por eso que toma a Oseas en el Evangelio, que precisamente nos habla de Egipto llamé a mi hijo. ¿Qué pasa muchísimos años atrás en Egipto? El pueblo israelita esclavizado 400 años y es liberado a través de Moisés, muy conocido por nosotros, ante todo por los 10 mandamientos, más el líder de ellos, que todavía en el tiempo del Señor está bastante mella en estos hermanos mayores, los judíos. Y quiere dar a entender a esta nueva comunidad judeocristiana de que Jesús es el nuevo Moisés que libera totalmente a su pueblo. Recuerden también cuando le dice el ángel a José, se levantó José y le dice el ángel, regresa a la tierra de Israel, porque ya murieron los que intentaban quitarle la vida al niño. A Israel. Regresa a Israel, a la tierra prometida, donde precisamente Jesús es el nuevo Moisés, nuevamente como libertador totalmente. Y aquí debemos de enfatizar que el que más nos libera el Señor es la muerte eterna. Recordemos en otro momento también Pablo, la muerte es el aguijón de la muerte, el aguijón de la muerte es el pecado. Murió por nuestros pecados en
la cruz. ¿Qué más podemos decir ya en esta festividad de la familia? Sí, el Evangelio de Mateo 2, 13 al 15, como también brinca del 19 al 23, nos está hablando de José ante todo. De nuevo, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y de nuevo, regresa porque los que trataban de matarlo han muerto. Aunque aparece José, sobre todo en estos momentos del Evangelio, ciertamente es la Sagrada Familia, José, María y el pequeño. También aquí cabe aclarar que esta familia estuvo en Egipto, no solamente peregrina, sino refugiada. Y aquí podemos ver los refugiados, tanto de esta parte de América como de la otra parte del mundo. Es por eso que el Santo Padre Francisco puso un monumento más o menos de 6-8 metros horizontalmente con una serie de estos peregrinos, o más de nuevo peregrinos migrantes. Y también no se nos olvide que el Papa Francisco introdujo una advocación en el rosario. Nuestra Señora, abogada de los migrantes. Y en ese monumento precisamente están María con el niño abrazado y José con su utensilio de carpintero, donde de nuevo culturas, economía, religiones, lenguaje, comida, es todo diferente. Para estos y estas hermanos nuestros que tienen que, como se dice por este lado, al sueño americano. También ellos fueron precisamente migrantes. Y aquí vámonos a la primera lectura, continuando con el tema de la familia. Ben Sirá, un gran judío sabio, 2 siglos antes de Cristo, previniendo aquellos jóvenes que estaban envueltos en el helenismo, el griego, los griegos, su manera, su cultura, su religión, les habla. Quien honra a su padre encontrará la alegría de sus hijos, y su oración será escuchada. El que enaltece a su padre tendrá larga vida, y el que obedece al Señor es consuelo de su madre. Está mucho ampliando el 4º mandamiento. Quiere a tu padre y a tu madre. Y continúa. Hijo, cuida de tu padre en la vejez y en su vida. No le causes tristeza. Aunque se debilite su razón, ten paciencia con él. Y no lo menosprecies por estar tú en pleno vigor. Situaciones todavía actuales que hacen eco
entre nosotros, puesto que han cambiado los tiempos y la manera de ver al padre y madre ha cambiado también, y máxime cuando precisamente esos migrantes regresan a su casa, familia y parentela, ya traen otras ideas y conceptos de una vida más ligera y más fácil de vivir. Haremos un espacio y regresamos. Continuamos con esta segunda parte de una liturgia para la vida. En esta octava, afortunadamente, cae la celebración de la Sagrada Familia. Y estamos comentando que en un primer momento, Mateo, con esta comunidad judeocristiana, quiere aclararles la identidad de Jesús con Moisés, que camina con ellos para llevarlos a la tierra prometida. Y es Jesús el nuevo Moisés y libertador de los israelitas. Y debido a la familia, también hemos comentado tanto del Ben Sirá, primera lectura, y ahora entramos también a enfatizarnos este momento, la segunda lectura de Pablo a los Colosenses, que les está también diciendo en su momento. Y les dice: mujeres, respeten la autoridad de sus maridos, como lo quiere el Señor. Maridos, amen a sus esposas y no sean rudos con ellas. Hijos, obedezcan en todo a sus padres, porque en eso es agradable al Señor. Padres, no exijan demasiado a sus hijos, para que no se depriman. Y aquí tenemos precisamente buenas recomendaciones que todavía entre nosotros son bastante válidas, puesto que desafortunadamente ya hay bastante cambios en la nueva concepción de las familias. Pero también recordemos, el Papa allá en el 2017, esa carta, Amoris Laetitia, la alegría del amor, que después de 2 sínodos saca esta carta donde nos recuerda precisamente, tras 10 capítulos, nos recuerda el sentido del matrimonio. Afortunadamente, el año pasado
este año 25, y esperamos el siguiente año 26 enfatizar la responsabilidad o la paternidad responsable de los padres. Capítulo 7, que se está dando en las pláticas presacramentales. Poniendo pues énfasis en esta educación de los padres para con los hijos. Ahora también, la familia experimenta unos cambios profundos y rápidos, y están en juego aspectos fundamentales de la misma. He aquí algunos problemas que nos habla de ello el padre Juan Apechea, y nos dice: nuevas formas de convivencia entre los cónyuges, crisis de la estabilidad familiar, difícil equilibrio entre la autoridad y la libertad en relación entre los hijos y los padres. Y aquí la paternidad responsable, la autoridad. ¿Hasta dónde es la autoridad del padre y hasta dónde viene el equilibrio de los hijos en su libertad? Equilibrio. Y hay que recordar aquel buen consejo filosófico: en medio está la virtud. O también lo que hemos oído por ahí: ni tanto queme al santo, ni tanto que no le alumbre. Y esto hace precisamente reconocer en ambos, padres e hijos, también que tenemos falta de comunicación, crisis de valores humanos, ausencia de prácticas religiosas comunes en el hogar. ¿Qué hacer para que la familia, como dice el Vaticano II, siga siendo la primera célula y vital de la sociedad? La primera escuela de las virtudes sociales y del más rico humanismo y el fundamento de la propia sociedad. Y revisemos la Sagrada Familia. Un artesano, José, en Nazaret, y una joven doncella, lo veíamos hace poco, el día de la Anunciación, donde precisamente la llena de gracia, y donde el único ser venido al mundo, Jesús, pudo escoger el vientre y su familia para ahí poder morar. Y ciertamente lo vamos a ver después. Recordemos el niño perdido y hallado en el templo, que está ahí bastante claro su misión de ambos, o paternidad y maternidad responsables. Que va María a decirle al niño: hijo, ¿por qué has hecho esto con nosotros? Mira que tu padre y yo con angustia te hemos buscado. Y la respuesta, pero también al final, no se nos olvide, y el niño, 12 años, regresó con ellos a Nazaret
vivía sujetos a ellos, y el niño crecía en edad y sabiduría delante de Dios y de los hombres. También el Santo Padre, en aquel entonces de aquella carta que comentaba anteriormente, le motivó a 2 momentos de sínodo para sacar la alegría del amor. Pero, ¿qué le motivó? Diciéndonos el 50% de los matrimonios realizados son inválidos. ¿Esto qué quiere decir? Que no se tenía la suficiente madurez para esta responsabilidad paternal y maternal. Por eso, bueno es tomar estas cartas, tanto del Ben Sirá como también de Pablo a los Colosenses, que todavía vigentes y activas entre nosotros. Haremos un pequeño espacio y regresamos en unos momentos. Continuamos con esta tercera parte y nos adentramos en tiempos privilegiados, claves para comprender y vivir mejor los litúrgicos, de el padre Andrés Pardo, que nos habla aquí ahora acerca. Continuamos con el Adviento. Es el frontispicio de Adviento de siempre. Hay un tríptico central que destaca las figuras eminentes. En ella no hubiera sido posible el Adviento de ayer, ni puede ser entendido y vivido y celebrado el tiempo de Adviento de hoy. Son, en orden decreciente de importancia y no de simple cronología, Isaías el profeta y poeta, Juan el precursor y testigo, María, la Virgen y Madre. ¿Qué podemos decir de Isaías? Es el cantor de la esperanza mesiánica, el profeta que alerta a la conciencia del pueblo y suscita la conversión. El poeta religioso que describe la intervención de Dios, no como un fuego que devora y extermina sin discriminación, sino más bien como un fuego que selecciona y purifica. Isaías es el hombre decidido que expresa su convicción en la restauración futura y nos describe su ambiente espiritual por medio de las promesas del pequeño resto de Israel, del
brote del tronco de Jesé. Sus oráculos están transidos de perspectivas de fe y esperanza salvadora. El anuncio del Emanuel, el nacimiento de un príncipe predestinado, la llegada del Rey de Justicia, de una era de paz, sigue siendo el leit novit de nuestro Adviento. Isaías ve en la lontananza el desarrollo mesiánico que encuentra su verificación suprema en la llegada de Cristo y de su reino. Con la luz del Espíritu, descubre las apariencias terrenas de la historia, el permanente cumplimiento de los designios de Dios. El Mesías, descrito por Isaías, tendrá el Espíritu de Dios, estará revestido de la potencial del ciclo, bajo la imagen de la armonía entre los animales salvajes y domésticos que anuncian la paz mesiánica. Isaías descubre la venida del Mesías como la instauración de una nueva era para una nueva comunidad humana. Juan el Bautista. La figura del precursor surge en la aurora de la redención. Cuando nadie advertía nada ni sospechaba lo que sobrevenía, Juan se retira al desierto y vive como un eremita. Vive un tiempo lejos de los hombres para poder anunciar algo a los hombres. Y habla de penitencia, de rectitud, de pureza. Habla de aquel que va a venir. Es el caminero bueno que lucha y brega por preparar los caminos del Señor y allanar los senderos. Habla de aquel que va a venir y se define solo como voz, sin celos de sí mismo y totalmente celoso de su misión profética. Es el punto de contraste con la vanidad de nuestros hombres de éxito. Por ser hombre de Dios, su boca dice la verdad a todos, palabras juiciosas y de severidad para los que creen ser algo, y lo meten en la cárcel porque ha herido a los poderosos. Allí sigue sin pensar en sí mismo, sino en aquel a quien anuncia. En la aurora de la redención, Juan Bautista es la gran imagen de la fe que se acerca a nuestro Adviento para enfrentarnos con nuestra tibieza, para decirnos que no saltamos de gozo por el inminente nacimiento del Mesías. Y aunque su cabeza fue cortada por el cuello, por la garganta, lugar donde se articulan las palabras, su predicación sigue siendo actual y su mensaje sigue siendo sonando para que preparemos la venida de Cristo y nos purifiquemos de mezquindades. María, la Virgen está en la cima de la expectación.
Nadie ha vivido un adviento de 9 meses como ella, porque era sencilla como la luz, clara como el agua, pura como la nieve y dócil como una esclava. Concibió en su seno la palabra. Cuando nada parece haber cambiado por las colinas de Galilea, María sabe que ha cambiado todo, que Jesús viene. Es la joven madre que aprende a amar a su hijo, sintiéndolo crecer dentro de sí. Lleva a Jesús para darlo al mundo, que lo siga esperando sin saberlo, porque la mayor parte de los hombres no le conocen todavía. En el amor de la madre se manifiesta la ternura humana del hijo. Solamente se puede esperar a Jesús cerca de María. Jesús está ya donde está ella. Para celebrar la Navidad hay que agruparse alrededor de la Virgen. Ella no tenía recovecos ni trasfondos oscuros de pecado, porque era inmaculada, callada y silenciosamente, siempre con entrega al Hijo. Por eso la rezamos: Santa María, Madre de Dios. Haremos otro espacio y regresamos en unos momentos. Le esperamos. Vamos con esta siguiente etapa final, con la festividad de los santos y santas de esta semana. 27 de diciembre. San Juan, apóstol y evangelista. Juan, el hijo del Zebedeo, había sido discípulo de Juan el Bautista, y con Andrés siguió a Cristo y se convirtió en el amado discípulo del Señor. Después de Pentecostés, predicó en Samaria. Estuvo exiliado en la isla de Patmos, donde escribió su evangelio, 3 cartas y el libro del Apocalipsis. Se piensa que vivió una larga vida y fue el único apóstol que no murió mártir. Su evangelio es el más teológico de los 4, y a través de todos sus escritos hay una predicación constante sobre el amor a Dios y el de unos a otros. El comienzo de su evangelio: en el principio era el Verbo, y el final del Apocalipsis, amén, son como el prólogo y epílogo de la única obra donde está contenida toda la enseñanza y la fe cristiana.
28 de diciembre. Los santos inocentes mártires. Esta fiesta se basa en el relato del Evangelio de Mateo. Son las primeras víctimas por la causa de Cristo, ya que murieron en su lugar como consecuencia de la cobardía y ambición y violencia de Herodes, que temía ser suplantado en el trono. El primer testimonio de la fiesta data del siglo V. Hoy día, aún mueren niños y niñas inocentes que sufren abuso y maltrato, y miles no llegan a ver la luz por el horror del aborto. El Catecismo comenta en el episodio de la muerte de los inocentes diciéndonos: manifiestan la oposición de las tinieblas a la luz. Toda la vida de Cristo estará bajo el signo de la persecución. Número 530. 29 de diciembre. Santo Tomás Becket, obispo y mártir, 1818-1170. Era canciller de Inglaterra y arzobispo de Canterbury. Defendió ardientemente los derechos de propiedad de la Iglesia frente al rey Enrique II. Algunos obispos querían mantenerse en buena relación con el rey por razones políticas y no lo apoyaron a Tomás, que fue desterrado a Francia durante 6 años. A su regreso, volvió a enfrentar al rey y éste ordenó su asesinato mientras estaba celebrando en la catedral. Su muerte dio fruto. Sin embargo, ya que Enrique se arrepintió y se reconcilió con la Iglesia y con los países vecinos, con quienes había entrado en conflicto. Su tumba pronto se convirtió en uno de los lugares de peregrinación más populares de la Edad Media. Puede parecer mejor no enfrentarse y protegerse uno mismo. Tomás Becket, sin embargo, no antepuso su propio bienestar y seguridad al bien de la Iglesia. Es un ejemplo de valentía en defender el derecho aún a riesgo propio, como nos habla el Catecismo en el número 2256. El ciudadano está obligado en consecuencia a no seguir las prescripciones de las autoridades civiles cuando son contrarias a la exigencia del orden moral. 31 de diciembre. San Silvestre I, Papa. Año 335. Se conoce poco de Silvestre, excepto que nació en Roma y sucedió como obispo de Roma a San Melquiades, un año antes de la promulgación del Edicto de Roma, que dictaba la libertad religiosa de los cristianos. Fue elegido papa en el 314 y su pontificado transcurrió en la primera parte del siglo IV, en un tiempo
de gran discordia. Pero, durante su gobierno, se conoció un tiempo de gran expansión de la Iglesia. El acontecimiento más importante de su reinado fue el Concilio de Nicea, que condenó las enseñanzas de Arrio y redactó el Credo de Nicea. Con ayuda del emperador, Silvestre también construyó varias basílicas en Roma. Escribió reglamentos para la orden de los sacerdotes y la administración de los sacramentos. También escribió reglas sobre las prácticas católicas del ayuno. Es el primer papa que no murió mártir, y su fiesta se empezó a celebrar desde el 354. No se sabe mucho sobre su personalidad, pero podemos profundizar en el mensaje sobre el ayuno, del que nos habla el catecismo, en relación con la nueva ley o la ley evangélica. La ley nueva practica los actos de la religión, la limosna, la oración y el ayuno, ordenándolos al Padre que ve en lo secreto, por oposición al deseo de ser visto por los hombres. Número 1969. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por dejarnos de nuevo estar entre ustedes, y que maduremos cada vez más en nuestra libertad como autoridad, para que ésta, equilibrada, podamos así llevar a buen término nuestras responsabilidades que nos corresponden, ya sea como sacerdotes, ya sea, como hablábamos, padres y madres de familia. Que José, María y el Señor Jesús nos participen de su sabiduría, responsabilidad, para seguir adelante en este caminar. Muchas gracias para todos.